Ven, Mac. No. ¿Inge me escucha? Sí. ¿Me Ok. oyes? Sí, lo oigo perfecto. Sí, te digo que no me gusta mucho Meet. Oye, siempre se llega a cantar. ¿Soy el único que se metió, Inge? No, ya van 9. Ok. No, yo lo escucho perfecto. ¿Usted está batallando? No, con Meet sí. Te digo que Meet no es mi aplicación favorita. Su plataforma favorita. No, generalmente siempre hay problemas con Meet. Ok. Vamos a está ver. bien. Aquí pues, se ve bien y... bueno, ya no lo veo trabado y se ve bien. Sí, nomás porque dicen que es un poquito invasiva. Sí. A ver, vamos a ver. Deja de admitir. Vamos a admitir. ¿Ya estamos todos? Bueno, ¿ya me oyen todos? Marcela, ¿bien? Sí. Excelente. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver. Aquí creo que se nos va a prestar más fácilmente. ¿Ya se ve? Sí, que. Sí. Nos habíamos quedado nosotros en determinar el peso propio de la sección. ¿Cómo lo determinaríamos, Bárbara? Ya que apareciste. ¿Cuál fue la pregunta? No escuché. ¿Cómo determinamos el peso propio de la sección de la viga? Se multiplica por 0.2. 1.2. Ahí viene, ¿no? Tú para encontrar el peso de algo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Pues, ¿cómo vas si yo te digo, determina el peso de una barra de aluminio, ¿cómo lo obtendrías? De una barra de aluminio, pues, Ujú. con una... O sea, nada más el peso, pues lo pones en una... No lo puedes pesar. Teóricamente. Pues, ¿qué sería el volumen? Ajá. O sea, base por altura, por... pues la dimensión. Ajá. Debe ser el volumen, que son las 3 dimensiones, por... Por el peso del aluminio. Peso específico. Por el densidad volumétrica se llama. La densidad del objeto. En este caso, es el concreto. El concreto, por características, tiene un peso de 2.400 kilogramos metro cúbico en la mayoría de los concretos normales. Miren, aquí esta vez es más fácil de escribir. Normal. Un concreto normal tiene un peso de 2.400 kilogramos metro cúbico. Es difícil que tengamos una estructura que varíe de ese peso. Por eso lo vamos a tomar como un dato que siempre vamos a respetar. Punto 3 es el valor del ancho. Punto 6 es el valor de la altura. Y 1 metro es el valor de la longitud. En este caso, lo voy a multiplicar por 1 metro porque yo recuerdo que yo les dije que lo que yo quería obtener, que lo que a mí me interesaba obtener era el peso de un rectángulo en donde el rectángulo se encontraba, vamos a ver si aquí tenemos dibujar,
se encontraba a 1 metro del elemento de ancho. 1 metro. Sería aquí 1 metro. Aquí sería el ancho tributario. Lo que sería todo este largo del elemento. De tal manera que yo necesito saber el peso de la viga, pero solo en este metro. Por eso es que la fórmula va a quedar de esta manera. Aquí nada más tendría la viga 1 metro de largo. Por eso es que la distancia va a ser 1 metro. Ahí estamos todos bien. Sí. Sí. Entonces, por eso es que la fórmula... ¿Quién tiene broncas? Ver. Brenda. ¿No se ha conectado Brenda? The meeting. Necesito que los autoricen que le entren. Sí, hay varios que no pueden entrar. Pusieron en el grupo. Ya. Es que tengo que salir de aquí. Es que por eso es el problema. El problema de Zoom es que tengo que admitir. Y yo ya creí que ya los había admitido todos. Vamos a ver. Entonces, yo tengo por eso que calcular el elemento con 1 metro de largo de estos elementos. Entonces, el peso propio de la viga debe de ser multiplicar el ancho por la altura, por el peralte, por 1 metro, por 2.400. Esto me da 4.232 de valor. Perdón, 432 de valor. Que lo voy a multiplicar por 1.2 y se lo voy a sumar a la multiplicación de 1008 por el ancho tributario, que es 4.65, para obtener la carga que le corresponderá cargar a la viga. ¿Sí? ¿Los demás me escuchan? O sea, Inge, entonces lo que sacó en la parte de arriba fue nada más el puro peso de la viga. Sí. Pero la viga debe de soportar su peso propio más la carga de la losa. Por eso es que la fórmula es la carga de la losa por el ancho tributario más 1.2 veces el peso propio de la viga. ¿Sí? Sí, ya lo entendí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya obtenido la carga de la viga, voy a proceder a lo siguiente. Debería de proceder yo a determinar el análisis estructural, que sería obtener el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. Vamos a ver aquí. Aquí tendría Inge, yo... ¿le puedes dar foto para tomarle foto? Les voy a pasar la presentación Bueno. para no estarme deteniendo por esto. Yo tendría lo siguiente. Vamos a ver aquí. Anotar. Borrar todo lo que... Yo aquí tengo en isométrico la zona que le corresponde cargar a la viga. Y aparte de eso, yo lo que hice fue sacar el peso para 1 metro de la losa, que es lo que estoy dibujando ahorita en rectángulo. Entonces, esta carga por metro lineal, que fue de 5.200 kilos, lo voy a meter a un análisis estructural.
Esta estructura es una estructura hiperestática. Debería de resolverse mediante o método de Cross o algún método que hayan aprendido ustedes para el análisis estructural de los elementos. ¿Se saben Cross? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Quién sabe Cross? A ver, solicitudes. A ver. Tengo que quitar esto. Vamos a ver. ¿Quién dijo que sabía el método de Cross? ¿Tú, Marcela? Pero hace mucho que lo vi, necesitaría repasarlo. Bueno, pero lo sabe. Sí. Bueno, Yo también. la parte Pero buena de también- esto es que no necesitas saberlo. Por la siguiente consideración. Lo que vamos nosotros a utilizar va a ser un método que se llama método de coeficientes del ACI. El ACI creó en su reglamento una especie de reglas o de fórmulas para determinar los momentos y cortantes de una viga, siempre y cuando se cumplan con algunas características básicas. Eso es lo que vamos a ver aquí. Ahí está mi diagrama de cortantes. ¿Se ve bonito o no? ¿Ya se fue? ¿Cómo lo ves, Marcela? ¿Está bonito o no? ¿Le puede dar tantito más hacia abajo? Ahí vamos, ahí vamos. Permíteme compartir. Ahí está. A ver. Esto es el diagrama de cortantes y momentos que me propone el ACI. Me da, como pueden ver ustedes, el ACI me da unas fórmulas. Por ejemplo, el cortante me dice que es WU por LN sobre 2, 1.15 por WLN sobre 2 en esta zona, y los cortantes de todas estas zonas están dadas por las fórmulas que vienen ahí. Mientras que los momentos están dados por estas fórmulas que tenemos nosotros. Realmente, la forma más correcta de hacerlo es mediante el método de Cross. Pero el ACI me permite resolverlo mediante esto con las siguientes consideraciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Respetar las fórmulas que ahí tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el ACI y en qué caso se puede utilizar el método de coeficientes? Se debe de utilizar cuando la carga es uniformemente distribuida y cuando la carga, la diferencia entre los claros, no excede el 80% entre ellos. Perdón, el 20% entre ellos. O sea que debe de ser distancias muy similares entre los claros y debe de ser carga distribuida para poder utilizar el método de coeficientes del ACI. Vamos a ver, ¿entendieron esa parte? ¿O nos regresamos? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, es un sí, método todo claro. aproximado para resolver estructuras siempre y cuando sea carga distribuida, que no haya una carga puntual que me afecte y que los claros sean de tamaños muy similares. Por ejemplo, si yo tengo un claro de 10 metros, los otros claros no pueden ser menores a 8 metros, porque ya la diferencia sería más del 20% entre el mayor y el menor. De tal manera que ese caso
aquí no hay tal diferencia porque las dimensiones 9, 9, no hay diferencia. Y de 9 a 8, solo hay un 12% de diferencia. Por lo tanto, puedo aplicar las fórmulas del método de coeficientes de la CI. Si eso no fuese carga distribuida y no fuese distancias similares, tengo que utilizar un método de análisis estructural para poder resolver el problema. ¿Sí? Bueno. ¿Me dices? No, todo claro en qué. Es que oía una voz a lo lejos que me guiaba. Vamos a ver. Entonces, el diagrama de cortantes y momentos va a ser como está en esta zona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la estructura se va a deformar de la siguiente forma. Vamos a ver, lo voy a dibujar aquí. Estoy habituando. Se va a deformar. Lo voy a dibujar. Vamos a ver qué tan bonito me queda. Vamos a dibujarlo con con un púrpura. La estructura se deformaría más o menos así. Y luego se subiría, bajaría, subiría, bajaría, subiría. De tal manera que la viga va a ser deformada como una víbora que sube y baja su estructura. Así se deformaría esto. Quiere decir, una cosa que ya vimos, que en este término que tenemos aquí, el momento sería negativo porque es cóncava hacia arriba. Esto, la primera curvatura que tenemos en A, es así. Esto es momento negativo. Por lo tanto, como vemos, el diagrama de momentos empieza con momento negativo. ¿Dónde se refuerza un elemento cuando es momento negativo? Recuérdenme. ¿Dónde se qué? ¿Dónde se refuerza un elemento cuando es momento negativo? En la parte superior. En la parte superior, muy bien. Entonces quiere decir que lo primero para soportar el momento de WL cuadrada en 16, debo yo de calcular la cantidad de acero que va a ir en la parte superior del elemento para soportar dicha carga. Porque lo primero que tengo en la estructura es un momento de características negativas. Luego tengo un momento positivo. Quiere decir que se va a deformar de esta forma y que la tensión va a estar en la parte inferior donde se deberá de reforzar. De tal manera que el acero para WL cuadrada en 14, que se calcule para ese momento, debe de ir en la parte inferior. Una vez más, en la zona de B, que ven aquí, se vuelve a curvear de momento negativo. De tal manera que el acero debe de ir otra vez en la parte superior. Luego aquí cambia otra vez a ser momento positivo, como también lo dice el diagrama. Y entonces nosotros tenemos también el acero en la parte inferior, parte superior, inferior y superior. El acero debe de colocarse en esas zonas para resistir los momentos que están ahí. Por lo tanto, si yo quiero diseñar el acero que va, por ejemplo, para este momento 2, este momento, voy a encontrar las varillas necesarias para esta
varilla que tenemos nosotros aquí. Para esta precisamente que tenemos aquí, tiene que ir con M2. El momento 3, si yo lo calculo, me debe de dar las varillas que deben de ir en esta zona. Momento 4 me debe dar las varillas de esta zona. Momento 5, las de esta zona. Momento 6, las de esta zona. Momento 7, la de esta zona superior. Momento 1, pues la de la superior de acá. ¿Sí? Sí. Por eso tenemos 7 momentos. Son 7 zonas en donde deben de ir las varillas. ¿Cuál es el más problemático de todos los momentos que tenemos? El del medio, ¿Cuál es el más fuerte, el más grande? El del centro no es el más grande. ¿Cuál sería la magnitud? como que la magnitud. La fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Qué momento sería? ¿El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Cuál es El M4. ¿El M4 es el mayor? ¿Qué número Sí, sería el mayor? 4. Si tú divides entre 4 o divides entre 2, ¿cuál es mayor? ¿Un medio o un cuarto es mayor? Un medio. Un medio. Entonces, ¿cuál es mayor de estos, de los momentos? Los de los extremos. ¿Un décimo? ¿Un 16avo? ¿Un 14avo? ¿Cuál? Un décimo. Un décimo. Entonces, los momentos fuertes son el M3, 3, M5. M5. Ambos tienen 9 metros de distancia. Entonces, va a ser relativamente fácil calcularlo. Entonces, yo voy a calcular el momento máximo, el momento que es más riesgoso. Porque si la estructura no es capaz de resistir ese momento, tampoco será capaz de resistir los momentos de menor, no importa que sea capaz de resistir los otros momentos. Porque si no resiste el fuerte, los demás no me interesan. Entonces voy a diseñar siempre, primero con el momento más fuerte de toda la viga o de toda la losa, y si es capaz de superarlo, será capaz de superar también los otros momentos que actúen sobre el elemento. ¿Me he explicado? No entendí esa parte, Inge, lo de por qué el 3, 5 y 7. No, los 3, 5. ¿Por qué son los mayores o cuál es la pregunta, Elda? Es nada más el 3 y el 5. Ajá, esos son los mayores. Ah, sí, porque son los mayores. Es que esa parte no la entendí. ¿Qué es más grande, un décimo o un 16avo, Elda? Un décimo. Por eso son mayores, me va a dar más magnitud. Si yo, W es la carga de la viga, que son los 5200. L es la longitud, que son, en este caso, 9 metros. Al cuadrado, entre 10 o entre 16. ¿Qué me va a generar menor distancia? ¿Qué me va a generar una mayor magnitud? Pues el que esté dividido entre un valor menor. Porque si tú divides algo entre un valor menor, el resultado siempre es más grande. Entonces, el resultado me va a quedar más grande si yo divido entre 10 que si yo lo divido entre 16. Por eso es que los momentos de M3 y M5 me van a dar el momento mayor de la estructura. El que va a ser más difícil de soportar. Donde probablemente se lleve a la falla. ¿Sí, Elda? Ok, bueno, esa parte ya la entendí. ¿Y el 10, qué define ese número? ¿La cantidad de momentos? ¿El 10? Sí. Es una fórmula que te da el ACI para que tú no tengas que resolverlo mediante el método de Cross. Para facilitar el proceso del cálculo. Entonces, ellos te dicen, nosotros decimos, o ellos han hecho un método en donde te dicen que con esa fórmula tú puedes sacar la magnitud del momento sin necesidad de hacer cálculos, como el método de Cross. Para ello debe de cumplir que sea de perdido 2 o 3 tramos, que sea carga uniformemente distribuida y que la diferencia entre las distancias no sea mayor al 20%. La fórmula me la da el ACI. ¿De dónde la sacó? O eso se supone que son de datos experimentales.
¿Por qué entre 10 o por qué entre 11? En el libro te lo maneja, ¿no? En este caso, que son 3 claros, debe de ser entre 10, porque ahí te lo explica dependiendo de las zonas. O sea, el manual te lo dice. ¿Sí, Elda? Sí. Ok, sí, ya entendí. Entonces, el momento más grande es WL cuadrada en 10 y es el que voy a diseñar. Mientras que el cortante máximo de la estructura va a ser ¿Dónde está? 1.15 de WL sobre 2. Ese va a ser el cortante máximo que existe de todos los cortantes que están ahí. Entonces voy a calcular esos dos valores que tenemos en eso y vamos a sacar el cortante máximo y el momento máximo del elemento. Entonces el cortante máximo es este, que sería este punto, 1.15 de WL en 2, que se repite en estas dos zonas. Vamos a ver. Me voy y calculo con la fórmula el cortante máximo. Sustituyo WU, que es la carga de la viga, que ya lo obtuve anteriormente, por la longitud, que son 9 metros de distancia para este momento, como lo podemos saber aquí, son 9 metros, entre 2. Eso me da que el cortante actuante es 26.938.98 kilogramos. Vamos a ver. Esa sería la fórmula para el cortante actuante. El momento máximo, dije que el máximo iba a ser el 3 y el 5, que iba a ser WL cuadrada en 10 según la fórmula que tenemos, donde la distancia para el momento este es 9 metros de ambos lados. Por lo tanto, voy a utilizar 9 metros de valor. Vamos a ver. La carga de la viga 5205 por 9 metros al cuadrado entre 10. Eso me da un momento de 42.165.36 kilogramos por metro. Pasándolo a kilogramos centímetro, lo único que voy a hacer es multiplicar por 100. Es siempre importante que usted multiplique por 100 porque yo necesito este resultado en kilogramos centímetro. No me vale que lo tenga usted en kilogramos metro, porque la fórmula que voy a aplicar necesita específicamente tenerlo en esa unidad. Muchos cometen el error de que no me lo pasan a kilogramos centímetro y ahí se fregó el problema. Entonces, chequen esta parte. Entonces ya calculé cortante máximo y momento máximo. Ahora voy a diseñar la estructura a momento. Vamos a verlo. Aquí tengo, en este ejemplo, que el peralte es de 60 centímetros. Eso ya lo sé. Que el peralte efectivo de la viga va a ser de 55 centímetros. Porque le vamos a dar nosotros un recubrimiento a este elemento de 5 centímetros. 5 centímetros. Este es un momento negativo. Si ustedes lo revisan, es un momento negativo, por lo tanto el acero debe de ir en la parte superior. Ya se acabó el tiempo. Bueno, a ver, deja ver, borro acá. Creo que me van a dejar más tiempo, a ver. Ahorita si no nos quitan, no se puede. ¿Esto va a venir en el examen, profe? El acero iría en esta zona. La viga mide 60
Y el ancho sería 30 centímetros. Bueno, profe, el martes se podría hacer otro ejemplo, porfa. Para que se- ¿Cuál ejemplo? Si no hemos terminado ni uno. Ah, Como pues, que hacer otro nombre, todavía ni terminamos. O sea, lo único, yo voy a diseñar cuánto acero es el que necesito para soportar este momento. ¿Qué es lo que me faltaría hacer ahí? Entonces, vamos a hacer esto. A ver, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a grabar un video, se lo subo y el martes vemos, ya que les pido que lo revisen para que el martes pues ya tengan más dudas, vean el video y ya tengan dudas sobre el proceso, sobre el diseño del elemento. Entonces, ¿Y cuándo es hasta el jueves. ¿Cómo? El examen es hasta el jueves, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo hasta el jueves y vamos a hacer esto. O sea, yo ahorita les grabo un video para ahondar lo que falta para que no lleguen al martes sin dudas y ya el martes veamos las dudas que tenemos. ¿Sí? Y que nos manda ese documento de una vez, ¿verdad? Sí, ahorita se los envío. También les envío el video para que lo tengan. Y la grabación. Sí. La grabación de esta clase también, ¿verdad? Voy a- Veo que se está grabando. Sí, ahorita se está grabando y luego voy a grabar la parte final de esto para que lo revisen y el martes ya no tengamos que explicar todo, sino que ya vayamos con dudas sobre el proceso. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Ándale, entonces nos Ok, vemos. Inge, está muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos, Inge. Gracias, Bye. Inge. Música.